buenos días. De verdad, pues agradecerles de antemano la asistencia el día de hoy a los estudiantes, bueno, de la maestría en Ciencias Políticas, de igual manera a los de Derecho Procesal Penal, tanto a nivel online como a los compañeros que tengo asistiendo de manera presencial el día de hoy acá en la sede del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Hace unas semanas atrás estuvimos compartiendo experiencias acerca de lo que es esa aproximación del hecho a investigar, de la entrega de un primer avance sobre la composición de lo que va a ser su intención de investigación. Recordando que esta producción escrita debe ir de la mano con el perfil de la maestría en la que ustedes están inscritos, ya sea en las ciencias políticas, mención gobernabilidad, o en su defecto en el derecho procesal penal. Yo le comentaba a los estudiantes de derecho procesal penal que era importante que definieran lo que es la norma adjetiva o no, para poder tomar en consideración su temática, porque a veces tomábamos algunos tópicos que iban más que todo hacia el derecho penal como tal y no hacia el debido proceso. En el caso de las ciencias políticas, a veces consideramos de que la ciencia política va solo enmarcado a las políticas públicas o a los planes de la nación o a los planes de la patria, cuando también hay otras aristas, otras temáticas dentro de las líneas de investigación que engloban a la ciencia política. ¿Por qué? Bueno, porque la maestría de ustedes tiene una mención que es la gobernabilidad y eso nos permite a nosotros tomar algunos aspectos o consideraciones que permitan dar esas pinceladas o ese estado de arte de lo que va a ser su trabajo de investigación. Entonces, bueno, nuevamente, bueno, bienvenido al cónsul Freddy Kurowski, a la compañera María Angélica, a Mary Vargas, tenemos a Lucía, a Daniel, que el día de hoy están acá, y que, bueno, algunos me preguntaban a nivel del interno de que aún pues tenían algunas dudas de lo que viene siendo su trabajo de investigación o la entrega de esa primera parte. Entonces quisiera escucharlos a ustedes antes de dar un reforzamiento o una nueva explicación sobre lo que es la aproximación del hecho a investigar para seguir avanzando en la construcción de su trabajo. Bueno, profe, yo fui hasta la sede del instituto y hablé con usted. Ok. Y traté de hacer lo mejor posible para orientar mi investigación al ámbito procesal penal. Sin embargo, no estoy segura si al final lo pude lograr o se desvió otra vez al ámbito penal solamente. Ok. La temática, ¿cuál sería, Mary? Más o menos a la final, ¿cómo definiste el tópico o el tema? Ok, yo lo definí, o el título que tenía pensado era la responsabilidad penal de la madre biológica frente al ocultamiento de paternidad del padre legal en Venezuela. Ok, responsabilidad penal de la madre biológica frente al ocultamiento de paternidad del padre legal. al ocultamiento de paternidad del padre legal en Venezuela. Ok, ahora yo te pregunto, si estamos hablando del derecho procesal penal y desde el punto de vista de la norma, ¿qué ley o qué parte del ordenamiento jurídico venezolano respalda esta postura dentro de tu intitulado? Bueno, profesor, yo estaba viendo, era cómo subsumir el ocultamiento de, o sea, este es un derecho o un delito que se ha creado debido a la evolución que se han venido presentando en la actualidad de los derechos. Entonces, técnicamente es un derecho o un delito que no existe en Venezuela. No hay algo que diga que yo pueda subsumirlo ahí. Sin embargo, yo he estado revisando diferentes figuras de delitos para ver cuál se podría asemejar más
a lo que yo estoy buscando con mi trabajo de grado. Ajá, pero desde el punto de vista del derecho comparado, ¿qué país ha avanzado en el tema de la responsabilidad penal de la madre frente al ocultamiento de paternidad? Porque si en Venezuela no existe una norma que de verdad ampare lo que tú estás planteando, debemos aplicar un poco de ese contraste con otros países que ya hayan evolucionado al respecto, ¿ok? Porque la idea no es hacer una investigación que no tenga el fundamento epistemológico suficiente. Y eso lo hablábamos acá en la tutoría presencial. Entonces, sí Bueno, me gustaría que disculpe. visualizáramos, ¿ok? Bueno, si a nivel de España ya se ha venido haciendo un poco acerca de lo que viene siendo el ocultamiento de la paternidad, o a nivel de Latinoamérica, ¿qué países acá en el sur también ha generado algún aporte en correspondencia a este aspecto? Bueno, profesor, lo han tratado como un fraude. Ok, A través de esa figura es que lo han venido tratando. Pero yo sigo investigando porque siempre hay pocos trabajos sobre este tema. Hay muy poca información sobre este tema. ok. No sé si los compañeros, María Angélica, o qué más nos podría aportar a lo que la compañera nos indica, porque bueno, la idea es que en estos seminarios de investigación ustedes desde su experiencia también le brinden apoyo al compañero y decirle, bueno, mi experiencia me ha enseñado. Aquí tengo también a la abogada Lucida que trabajó en la parte civil y también conoce un poco sobre estos elementos, aunque bueno, no tanto hacia la responsabilidad penal, pero sí que ha ocurrido en situaciones de ocultamiento de paternidad. Entonces, no sé qué podríamos escuchar, María Angélica. Buenos días. Buenos días, María Angélica, ¿cómo estás? Quisiera hacerles una pregunta. En realidad no tengo mucho que aportarle a la compañera porque es un tema que la verdad desconozco. Ok, está muy bien. ¿Qué sucede? Mi investigación, más que todo, quiero enfocarla como en la elaboración de un manual de abordaje de sucesos dirigido hacia los cuerpos policiales. ¿Qué sucede? Esto ahora cuando sucede un crimen, un delito o algo, normalmente los cuerpos policiales no tienen el manejo adecuado del suceso y eso interfiere a veces a la falta de pruebas en el proceso. Ajá, Y María. así poder demostrar ya sea la inocencia o la responsabilidad penal que tiene el sujeto. Ok. ¿Qué pasa? Ajá, pero es intitulado más o menos en qué lo estás planteando, María Angélica. Es que quisiera como realizar una actualización porque ya existen varios manuales. Ok. Pero muchos de esos manuales son manuales de que si 2005, 2006 y actualmente pues todo se ha desarrollado. Ahorita hay nuevas técnicas, nuevas pruebas, nuevas cosas como para tomar en cuenta. Entonces sería como una actualización, pero no sé muy bien si dirigirlo hacia un cuerpo en específico o un ámbito más general. Pues tendrías que hacer una delimitación a la investigación. Realmente tienes que preguntarte a qué es lo que quieres hacer, ¿ok? Además de qué quiere hacer, cómo se viene dando, cuáles son las características que tiene, desde cuándo está ocurriendo esto, qué relación existe entre las categorías, el por qué o qué efectos produce, las causas y los factores. Ya cuando tú respondas a estos elementos, y por eso el ejercicio era la construcción de la aproximación del hecho a investigar para así definir un intitulado. Es decir, un posible tema de investigación. Hablar de todos los cuerpos de seguridad ciudadana es muy amplio porque deberíamos delimitar hacia dónde vamos, si son los cuerpos policiales o en su defecto hacia el área de la investigación científica. Hablar de un manual de procedimientos, ya eso existe, las cadenas de custodia ya existen. ¿Cuál sería el aporte que tú como investigadora vas a hacer? ¿Ok? Primero también hay que ver cuál es tu perfil. Tú eres abogada, pero eres una abogada que trabaja en los cuerpos de seguridad ciudadana, porque también tenemos que estar inmersos en una temática que nosotros como investigadores dominemos, ¿ok? Porque Claro, que no yo por lo ocurra menos de que a veces hacemos investigación y las temáticas quedan en una gaveta
sino que de verdad las investigaciones sean divulgadas y además de ser divulgadas puedan, en este sentido, conocerse por la sociedad del conocimiento. Yo por lo menos lo estaba dirigiendo hacia los cuerpos policiales como tal. ¿Tú en qué trabajas? Yo soy abogado en la defensa pública. Ah, ok, trabajas en la defensa pública. Entonces hay que ver si te estás interesado en trabajar con los cuerpos de seguridad ciudadana, específicamente en el ámbito policial, pero tú trabajas en la defensa pública, ¿qué relación hay allí? Porque lo que queremos nosotros es erradicar ese síndrome todo menos trabajo, todo menos tesis, sino que de verdad usted esté haciendo algo que vaya en consonancia con tu perfil personal y profesional. Claro, porque es que nosotros al momento de a veces presentarse en juicio, la broma, uno se da cuenta de que realmente las cadenas de custodia no se están respetando. Por ejemplo, agarra una persona con un saco de cocaína, por ejemplo, y cuando usted ve, todo el mundo lo ha agarrado, todo el mundo lo ha tocado, tienen huellas de todo el mundo, entonces no se está dando un adecuado abordaje del suceso. Entonces, Ok. que eso es lo que pasa. Ajá, pero entonces si estamos hablando de que no hay un cumplimiento a lo que está establecido dentro de la cadena de custodia, más que una actualización o generar un manual, porque mira, tú misma te estás dando respuesta, el manual no se cumple, entonces tenemos que generar es un proceso de formación a los funcionarios policiales en los diversos temas que, bueno, que ayuden a que el debido proceso se cumpla y se dé de manera correcta. Ujú. ¿Ok? ¿Tú estás en San Cristóbal o estás fuera? No, yo estoy aquí en San Cristóbal. Ok. Sí, para podernos revisar, sentar y construir así como logramos hacerlo con Mary el día de la tutoría presencial o en su defecto poder generar un encuentro vía Zoom. ¿Ok? Frederick, Sí, aquí estoy. muy bien. Cuéntenos más o menos qué Bien, lograste mira, avanzar. bueno, lo mío es, bueno, yo envié mi presentación de lo que pienso que puede ser el trabajo de grado, Ok, pero es análisis de la incidencia de la era digital en los retos de gobernabilidad en la actualidad. Es un tema realmente que cambia día a día, a medida y más en los actuales momentos, pero realmente tiene un origen ya hace más de 50 años y el mundo no ha percibido que eso estaba sucediendo y ok, por ende tampoco se han tomado ninguna medidas en el transcurso del tiempo para de alguna manera controlar eso. Vemos como la era digital ha permitido controlar, modificar, alterar elecciones públicas, comenzando tanto desde la Segunda Guerra Mundial realmente, pero en México, en Inglaterra, se ha logrado inclusive la manipulación de la tendencia de los ciudadanos con una manipulación bien orquestada a nivel digital y efectivamente eso nos lleva al tema de la inteligencia artificial, que es parte de ese desarrollo, y por supuesto eso hace pensar rápidamente y ya se está tomando está sonando algunas campanas de alerta a nivel del mundo, y yo en lo particular creo que eso va a terminar, que va a tener que haber algún tipo de regulación supranacional, quizás a nivel de las Naciones Unidas, para controlar, porque si una vez que esto arranque y este tipo de tecnologías cae en manos de gente que no le corresponde ni siquiera por países, sino pueden estar montados en un satélite, pueden comenzar a manipular las operaciones de los países desde el punto de vista económico hasta el punto de vista social de una manera bárbara. El hecho de que se queden como dueños de esa inteligencia artificial algunas empresas o algunas personas hacen que también pueden influenciar en el desarrollo completo de lo que es el futuro. Lo que puse yo en un tema, esto se puede convertir en lo que yo he mencionado, el neocolonialismo de la era digital, porque van a tener una influencia de tal magnitud que
que sobre los países como los nuestros, que tienen indudablemente reconocidas fallas, no tenemos una forma real de defendernos de ello. Y eso hace que vamos a tener que apelar a instancias internacionales. La única que creo que podría eventualmente, aunque hoy en día es muy defectuosa, es las Naciones Unidas, pero algo hay que hacer al respecto. O sea, las influencias que se están determinando son impresionantes. El tema de gobernabilidad, ahorita que quería mencionarte, era que, por ejemplo, el SWIFT será sustituido por el Quantum Financial System, que está trabajándose desde hace ya por lo menos 8 o 10 años. Están trabajando sobre eso y eso de hecho, de un plumazo, elimina la necesidad de los bancos centrales que actualmente son los que manipulan o dirigen las economías. Entonces, incluido ese sistema a nivel global, por supuesto que existe un gran impacto sobre la gobernabilidad, porque hemos estudiado el rol de nuestro Banco Central y durante estos primeros meses de maestría, y evidentemente eso va a tender a cambiarse y a controlarse. El hecho que quienes manejan toda la era digital o los conocimientos digitales o los conocimientos de inteligencia artificial ni siquiera sean personas de elección, ya sea popular ni nada, bueno, eso hace que se puede centrar en manos de unos pocos y al final del día, bueno, ellos logran imponer sus directrices a nivel mundial. Nosotros hablamos en Venezuela mucho de sanciones, pero no nos damos cuenta que estamos también permitiendo que pasen estas sanciones que son de otro orden, que no es el de un país contra nosotros, contra Venezuela, ni de una comunidad contra Venezuela, pero van a ser sanciones de hecho, porque este tipo de medios son los que van a controlar la economía mundial, y entonces hay que revisar si la gobernabilidad nuestra debe ir dirigida más bien a controlar una autonomía de vida del país, en vez de pensar tanto en roles globales. Y bueno, eso, por ahí va la cosa. Y bueno, es por supuesto que quería oír tu opinión, si hay algunos puntos, algunas cosas que quieres que deba desarrollar dentro de ese aspecto. Pues bien, el tema es súper interesante, ¿no, Frederick? Y más aún, por cierto, te iba a preguntar acerca ahorita de la influencia que tiene la inteligencia artificial a nivel mundial y que estamos, bueno, en esa búsqueda también de la descolonización, ¿no? Y tú lo planteabas hace un momento cuando hablabas de tomar decisiones desde el punto de vista supranacional. Aquí hay un tema también que hay que tomar en consideración, que es ese tema de la ciberseguridad, porque, bueno, para nadie es un secreto de que existen personas inescrupulosas que están en la búsqueda de que a través de los entornos digitales también generar un proceso de manipulación de las mentes, ¿no? Y es algo que hemos visto a nivel mundial por los diversos efectos que a través del uso de la tecnología ha conllevado a grandes desastres, ¿no? Entre países, a encuentros hasta bélicos entre naciones, y que además también ha conllevado a estados críticos a nivel mundial. Y hay otro aspecto allí que, pues tú también lo planteas hace un momento y mientras estabas conversando yo lo estaba pensando, es que cómo la era digital desde el punto de vista de la gobernabilidad ha influido en el tema económico, ¿no? De verdad, pues los países a nivel mundial se han visto afectados porque a veces el uso indebido de la tecnología ha llevado a que la economía se vea afectada, ¿no? O que los niveles de inflación hasta se eleven. Nosotros, pues ahorita a nivel de país, pues hemos vivido durante aproximadamente unos 10 años un proceso de crisis producto de muchos factores, ¿no? Pero también el tema digital ha tenido gran influencia, ¿no? Y los ciudadanos, pues de a pie, que en cierto sentido se han dejado llevar por el consumismo, por el capitalismo, en cierto sentido, ha llevado, pues tal vez al uso también de la era digital, y que desde el punto de vista de la gobernabilidad, pues no se ha generado tal vez una campaña de alerta, ¿no? Y que siguen
viéndose, vuelvo y repito, como un proceso de manipulación de las mentes. Yo relacionaría unos aspectos importantes allí, ¿no? Que viene siendo no solamente el Estado a través de las políticas públicas, sino también lo que es la sociedad civil a través de la organización comunal y por otra parte, en cierto sentido, la educación. Entonces, tendríamos que ver cuál es el enfoque que vas a brindar, pero sí, es un tema sumamente interesante, novedoso y que va a dar, pues, muchas respuestas a lo que hoy pues nos preguntamos cada uno de nosotros en el tema de lo que viene siendo pues ahora la presencia de la inteligencia artificial y que está tomando un auge increíble y que lo vemos día a día a través de las redes sociales, a través de los diversos medios de comunicación. Entonces, Frederick, lo que sí voy a proceder es a leer lo que tú entregaste en el aula virtual para poder pues darte unas orientaciones con mayor profundidad epistémica y recomendarte algunos textos que estén relacionados con tu temática. Eh, entonces, en este sentido, pues me parece bastante interesante porque, bueno, ya hay un punto de partida. Sin embargo, yo voy a recordar un poco y quiero compartirlo con ustedes. No sé si se ve en pantalla las diapositivas que tuvimos hace unas semanas atrás, donde yo les hablaba a ustedes de la aproximación del hecho investigar y lo hago en el sentido porque, bueno, muchos me preguntaban de dónde partir, qué hacer, cómo desarrollarlo o cómo manejarlo. Tenemos entonces que la aproximación del hecho investigar debe responder tanto a los paradigmas de investigación como a los diversos enfoques que nosotros tengamos de acuerdo a ese objeto de estudio. Pero tenemos que plantearnos tres preguntas fundamentales. ¿Qué tema quiero tomar como investigación? ¿De dónde partimos y hacia dónde pretendemos llegar? Y el por qué y para qué lo hago. Y que además yo debo aplicar el método deductivo que va de lo general a lo particular y ser concisos y precisos en la redacción y que las ideas estén conectadas entre sí. Porque si yo estoy hablando de la era digital desde la gobernabilidad, no voy a terminar hablando de otro tópico, por ejemplo, con los procesos electorales. Ah, bueno, tal vez dentro de la gobernabilidad está el proceso electoral, pero será una de las indicadores o categorías que yo quiero estudiar como proceso durante mi investigación. Porque bueno, podríamos decir, ok, hay países donde el ejercicio del sufragio se hace a través de los entornos digitales, donde yo envío mi voto y no sabemos si existe una manipulación o desde el punto de vista mediático pueda influir dentro de lo que es la gobernabilidad de una nación y quiénes toman la decisión, una minoría frente a una mayoría. Y que a pesar de que el pueblo tiene el ejercicio del derecho, luego cada uno de esos votos se va a unos pequeños grupos y son los que le dan el voto para ejercer el presidente de la República. Entonces, son muchos elementos allí que nosotros tenemos que considerar al momento de plantear la aproximación del hecho investigar. Hace un momento, cuando la compañera Merino Angélica refería un poco sobre las dudas que tenía acerca de su trabajo de investigación, yo le expresaba a ella que primero tenemos que respondernos a unas preguntas. Ah, ya me planteé el posible tema. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ah, pero entonces yo me digo, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se ha venido dando? ¿Cuál es la evolución histórica sobre esa temática? ¿Qué características tiene mi objeto de estudio? ¿Desde cuándo se está revisando este tema? ¿Existe alguna investigación previa, algún enfoque o un autor que ya haya comenzado a indagar o a explorar sobre este tópico? ¿Qué relación existe entre las categorías? Porque hace un momento la compañera Mary nos decía responsabilidad penal de la madre biológica frente al ocultamiento de paternidad del padre legal en Venezuela. Tenemos diversas categorías allí. Una, hablamos de la responsabilidad penal de ella y dos, que es el ocultamiento de la paternidad. Pero podríamos hablar aquí, hace un momento Lucía, que está de manera presencial, nos hablaba de la subjetividad sobre esta situación o sobre esta realidad que puede ocurrir porque puede generarse una situación de infidelidad, puede presentarse una situación de una separación, un divorcio, entre otros, y que además son indicadores que nosotros debemos estudiar. Y lo primero que yo le preguntaba hace un momento a la compañera era qué
ordenamiento jurídico o qué ley sustenta tu investigación? Ah, ok, en Venezuela no hay nada al respecto, pero entonces vamos a aplicar el derecho comparado. ¿Qué podemos tomar de países de Europa o países de acá del sur que me puedan a mí dar como la fuerza a mi investigación y que se pueda convertir en una propuesta desde el punto de vista de la sociedad civil para que se pueda comenzar a generar algo en el marco de la responsabilidad penal de la madre biológica? Entonces, son elementos que nosotros como investigadores tenemos que plantear y que además o a partir de allí establecer qué efectos, qué causas y qué factores ha generado. Por eso es que en la aproximación del hecho de investigar, nosotros ¿qué hacemos? En una primera parte, desde el punto de vista macro, vamos a hacer el saber hacer. Por eso se aplica el método deductivo de investigación. Vamos de lo general a lo particular. Y en ese saber hacer, nosotros decimos, desde el punto de vista global, desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista local. Si hablamos de la era digital, hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, cuál ha sido la postura que ha tenido frente a esta temática. Y luego, cuando hablamos de las organizaciones de las Naciones Unidas, pueden existir otros organismos que también se han venido posicionando o algunos países a nivel del mundo sobre la temática. Y luego hablamos a nivel de Venezuela para irnos entonces sí con la realidad. ¿Qué está ocurriendo? Y cuando yo hablo desde lo macro, lo meso y lo micro en el momento de la aproximación del hecho de investigar, nosotros ¿qué hacemos allí? Revisamos aproximaciones de autores, supuestos, constructos, teorías, tomamos citas textuales, argumentamos nuestro objeto de estudio y parafraseamos de acuerdo a mi necesidad como investigador. Y luego que yo planteo ese saber hacer, me voy entonces ya a mi realidad. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es ese ser? ¿Cuáles son esos síntomas, causas, consecuencias y cuál es el pronóstico si yo no controlo esa realidad? Y que a partir de allí nosotros como investigadores nos planteamos una interrogante general de investigación que va a dar paso a mis objetivos de investigación. Yo compartía en encuentros anteriores con cada uno de ustedes y hoy vuelvo a hacer el refuerzo, es que el objetivo, llámese propósito, finalidad de la investigación, responde es a qué se pretende hacer, más no es el para qué. Es decir, qué queremos lograr. Y que ese objetivo lo vamos a clasificar en un objetivo general y en unos objetivos específicos. Un objetivo general que viene siendo un verbo en infinitivo más todo mi intitulado. Y el intitulado nosotros lo dividimos en qué voy a hacer, para qué lo hago, el cómo lo hago y a quién lo dirijo. Y los específicos van a dar precisión a ese objetivo general por medio de dimensiones, conceptos o variables que se han convertido en un objeto de estudio y apoyan el logro del objetivo general. O va de acuerdo a las fases del método de investigación que aplicaré. Si yo hablo de la era digital en el marco de la gobernabilidad, como nos planteaba en su momento Frederick, nosotros estamos hablando de un método de investigación fenomenológico dentro de un enfoque de investigación cualitativa y tendríamos que ver adentro de la fenomenología qué fases de investigación debo desarrollar y a partir de allí yo poder construir mis objetivos de investigación. Y que esos objetivos de investigación me permitan no solamente hacer un análisis documental, un análisis tal vez de la experiencia del investigador o de otros informantes clave, sino también es contrastar las fuentes. Cuando hablamos de fuentes, hablamos de fuentes primarias con fuentes teóricas. Y que a partir de allí se puedan hacer reflexiones del investigador. Y que nuestros objetivos, al decir qué pretendo o qué se pretende, nosotros tenemos que ver es el paradigma de investigación. Si es un paradigma positivista o si es un paradigma naturalista. Y el paradigma naturalista es el que va más de la mano con investigaciones cualitativas y por ende deben ser verbos blandos. Es decir, no determinar, sino reflexionar. No diagnosticar, sino develar. Entonces,
la naturaleza de la investigación nos va a orientar a nosotros hacia la ruta a seguir. Pero lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestro estado del arte. Por eso yo pedía una producción tipo ensayo de 7 u 8 páginas, donde ustedes comenzaran a plasmar ideas y que luego pudiésemos ir definiendo hasta poder tener el primer cuerpo capitular de nuestro trabajo de investigación. Y que luego esa aproximación del hecho investigar debía responder al porqué de la investigación. Y vuelvo y refiero, la justificación de la investigación es la carta de amor, es la relevancia holopráctica, es la que me establece la importancia, la vigencia, los aportes teóricos, prácticos y metodológicos. Entonces, ¿qué debemos ir avanzando? Y que en función a mis correcciones ustedes deben presentar luego de este ensayo. Ya al tener las correcciones del ensayo, ustedes deben presentar un primer apartado. Y ese primer apartado viene siendo la problematización del objeto de estudio. ¿Ok? ¿Logran ver en pantalla? Sí. Ok. Ahí presentamos el enunciamiento de la realidad, que los que ya han tenido experiencia en investigación anteriormente o en otras universidades le llamamos el planteamiento del problema. ¿Ok? Aquí nosotros le hablamos del enunciamiento de la realidad. ¿Por qué se trata de tomar otro concepto u otro nombre? Porque queremos que el investigador sea creativo, que el investigador respete la postura de otros autores, que argumenten su idea y que enuncien una realidad desde lo deductivo, tomando en consideración los 3 aspectos que yo hace un momento compartía con ustedes: lo macro, lo meso y lo micro. Luego de ello, en este primer apartado vamos a presentar nuestros objetivos de la investigación. Un objetivo general y los objetivos específicos con la relevancia holopráctica. Si el trabajo que ustedes van a desarrollar es bajo el enfoque cuantitativo, hablamos de alcances y delimitaciones, pero si es una investigación cualitativa, hablamos del estadio máximo de la investigación. ¿Ok? Como lo pueden observar acá, yo puedo hacerles llegar en unos minutos a través del grupo esta arquitectura holopráctica para que ustedes ya vayan teniendo claro de cuáles son los apartados que debe entregar en su investigación, pero sin embargo el tutor que sea asignado por la universidad les va a indicar a ustedes la ruta a seguir. ¿Por qué? Porque bueno, esto no se convierte en una camisa de fuerza, sino más bien es como una sistematización de lo que probablemente será su trabajo de investigación. Entonces, no sé qué pregunta tengan adicional, aprovechando estos encuentros para seguir construyendo, aportando ideas, recordando que, bueno, aquí en los procesos de los seminarios de investigación, más que la profundización en los temas de la maestría, es darle esa forma, ¿no? Y desde la experiencia mía como facilitador, pues también decirles a ustedes qué ruta tomar antes de poder asignar un tutor que les va a dar el acompañamiento durante los seminarios posteriores. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas? 1000 preguntas, pero no sé ahorita porque vamos a ver cuáles son las observaciones primero. Listo, Freddy. Yo voy a hacer la corrección. Cualquier cosa, vuelvo y les indico, tengo toda la disposición. Los que están pues en Venezuela o en San Cristóbal, puedo atenderlos acá en la oficina, o si podemos plantear una reunión pues ya individual vía Zoom. Excelente, porque es mucho más fácil para el participante recibir las orientaciones por parte mía como facilitador, que en el caso de Frederick, que no está acá, pues yo podría cuadrar esa reunión y nos sentamos, revisamos a profundidad y te doy todas las orientaciones específicas sobre la temática. Pero la idea del encuentro de hoy era volver a refrescar, porque sí, habían muchas dudas, profe, presenté esto, otros pues me entregaron actividades erradas, y la idea es que desde el punto de vista andragógico y en procesos de formación de posgrado, nosotros podamos realmente ir fortaleciendo lo que está correcto, ir haciendo las correcciones a lo errado para poder avanzar. Muy bien. María Angélica, Mary, ¿alguna pregunta? Profesor, entonces, ¿cuándo podría pasar por la universidad para reunirnos? Puede pasar de lunes a sábado. Yo estoy acá, podría ser desde las 10 de la mañana
y estoy hasta las 6 de la tarde. El día que no esté, bueno, porque esté en alguna reunión o esté representando la institución en otro espacio. ¿Ok? Ok, está muy bien. Chévere. Bueno, Lucía, Bueno, Daniel, ahorita pues presencialmente revisamos y avanzamos. Ok, bueno, agradecerles de antemano. Sé que este va a ser un proceso muy rico. Freddy me va a poner a leer un poco más, me va a poner a estudiar porque es un tema sumamente innovador. Y bueno, sé que vamos a avanzar muchísimo sobre la temática. Vuelvo y digo, aquí estoy para acompañarles en este proceso y bueno, hacer procesos de investigación sin traumas, sino que de verdad sean al alcance de todos. Bueno, que tengan bien. feliz fin de semana, feliz descanso y estamos en contacto. Sí será. Gracias, doctor. Buen Estamos día. para servir. Buen día.